Imagina vivir en un país donde durante décadas no podías caminar por tu propia calle sin el temor de ser asesinado, donde las pandillas decidían quién vivía y quién moría, donde pagar extorsión era la norma y ver cadáveres en las calles era parte de la rutina diaria. Ahora imagina que todo eso desaparece en menos de 3 años. Suena imposible, ¿verdad? Pero en El Salvador está sucediendo. Y el mundo entero está mirando cómo un presidente de 43 años logró lo que parecía imposible: convertir el país más violento del planeta en uno de los más seguros de todo el hemisferio occidental. Pero esta transformación tiene un precio. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿vale la pena pagarlo? Hoy vamos a hablar de Nayib Bukele y de cómo El Salvador pasó de ser la capital mundial del homicidio a convertirse en un modelo que otros países quieren replicar. Vamos a analizar qué ha hecho exactamente este gobierno, cuáles son los resultados reales que nadie puede negar, y también las controversias que han generado críticas internacionales. Porque entender El Salvador hoy es fundamental para comprender hacia dónde se dirige América Latina. Y lo que está pasando allí puede cambiar el futuro de toda la región. Nayib Bukele ganó su reelección en febrero de 2024 con un 84.65% de los votos. No fue una victoria ajustada. Fue un aval contundente de la población salvadoreña a su gestión. Y cuando analizas las cifras, empiezas a entender por qué. Según las encuestas más recientes de mayo a junio de 2024, más del 91% de los salvadoreños aprueban la forma en que Bukele está haciendo su trabajo como presidente. 91%. Para ponerlo en perspectiva, ningún líder democrático en América tiene índices de aprobación similares. Pero estos números no aparecieron de la nada. Son el resultado de una transformación radical que comenzó cuando Bukele asumió el poder el 1 de junio de 2019. En ese momento, El Salvador era conocido mundialmente por una sola cosa: la violencia. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 controlaban más del 85% del territorio nacional. La tasa de homicidios era una de las más altas del planeta. Vivir en El Salvador significaba convivir con el miedo todos los días. Significaba que tus hijos no podían salir a jugar, que abrir un negocio era una invitación a que te extorsionaran, que tomar el autobús podía ser tu último viaje. Hoy, 5 años y medio después, El Salvador es otro país. Y no estamos hablando de mejoras marginales. Estamos hablando de un cambio total. Las cifras oficiales muestran que en 2024 el país registró 114 homicidios en todo el año. Eso significa una tasa de aproximadamente 1.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una referencia, esta tasa es inferior a la de Canadá, que durante años fue considerado uno de los países más seguros de América. El Salvador ha tenido más de 900 días sin homicidios reportados. 900 días. Eso habría sido inimaginable hace solo 3 años. Pero la transformación de El Salvador no es solo una historia de números. Es una historia sobre cómo un líder decidió enfrentar un problema que todos consideraban irresoluble. Es una historia sobre decisiones extremas que generan resultados extremos. Y es también una historia que plantea preguntas fundamentales sobre democracia, derechos humanos y hasta dónde puede llegar un gobierno en su lucha contra el crimen. Porque Bukele no ganó esta guerra con métodos convencionales. Y ahí es donde empiezan las controversias que lo han convertido en uno de los presidentes más polarizantes del mundo. Todo comenzó un fin de semana de marzo de 2022. Durante esos días, las pandillas desataron una ola de violencia sin precedentes. 87 personas fueron asesinadas en solo 72 horas. Fue una masacre coordinada, una demostración de poder de las maras para recordarle al gobierno y a la población quién realmente mandaba en El Salvador. Pero Bukele no respondió como habían respondido los gobiernos anteriores. No negoció, no buscó diálogo, no intentó hacer pactos secretos con los pandilleros. Hizo algo completamente diferente. El 27 de marzo de 2022, Bukele declaró el régimen de excepción. Esta medida, aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas, suspendió varios derechos constitucionales: el derecho a ser informado de las razones de un arresto, el derecho a tener un abogado, el derecho de asociación, la privacidad de las comunicaciones. Durante 30 días, la policía y el ejército tendrían poderes extraordinarios para detener a cualquier persona sospechosa de pertenecer a las pandillas. La idea era golpear duro y rápido, desmantelar las estructuras criminales antes de que pudieran reorganizarse. Pero esos 30 días se convirtieron en 60, luego en 90, y así hasta hoy.
El régimen de excepción ha sido renovado más de 32 veces consecutivas por el Congreso. Ya lleva casi 3 años en vigor. Y durante este tiempo, más de 90.300 personas han sido arrestadas. 90.000. Para poner esto en perspectiva, El Salvador tiene una población de aproximadamente 6.4 millones de habitantes. Esto significa que más del 1.4% de toda la población del país está actualmente encarcelada. Es la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, superando incluso a Estados Unidos. Las detenciones fueron masivas. La policía y el ejército realizaron operativos en todo el país, entrando en comunidades que habían estado controladas por pandillas durante décadas. Las imágenes de miles de pandilleros detenidos, con las cabezas rapadas, tatuajes visibles y esposados, dieron la vuelta al mundo. Bukele publicó videos en redes sociales mostrando a los presos en formaciones militares, respondiendo órdenes de los guardias. Los mostró sin camisas para que sus tatuajes, símbolos de pertenencia a las maras, quedaran expuestos. La estrategia de comunicación era clara: mostrarle a la población que el gobierno tenía control total de quienes antes sembraban el terror. El Plan Control Territorial, que había comenzado en junio de 2019 como una estrategia preventiva, se transformó en una guerra total contra las pandillas. El plan tiene varias fases. La fase de preparación se enfocó en retomar el control de los territorios. La fase de oportunidades buscó generar mejores condiciones para los jóvenes y prevenir la violencia. La fase de modernización fortaleció las capacidades de las fuerzas de seguridad. La fase de incursión permitió recuperar comunidades enteras donde operaban los pandilleros. Y la fase de extracción, la más agresiva, se enfocó en capturar y encarcelar a los miembros de las estructuras criminales. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. En 2022, el año en que comenzó el régimen de excepción, El Salvador registró 495 homicidios. Esto representó una reducción de 56.8% comparado con el año anterior. En 2023, la cifra bajó a 154 homicidios, una disminución adicional del 68.9%. Y en 2024, como ya mencionamos, fueron 114. Compara esto con 2015, cuando El Salvador registró más de 6.650 homicidios en un solo año. La transformación es innegable, pero las estadísticas solo cuentan parte de la historia. Lo que realmente cambió fue la vida cotidiana de millones de salvadoreños. Por primera vez en décadas, las personas pueden caminar por las calles sin miedo. Los niños pueden ir a la escuela sin que sus padres teman por sus vidas. Los comerciantes pueden abrir sus negocios sin pagar extorsión. Las familias pueden visitar a sus parientes en comunidades que antes eran zonas de guerra. Jóvenes que nunca habían podido salir de sus barrios ahora pueden visitar otras partes de la ciudad. Equipos de fútbol juveniles pueden viajar para jugar partidos en lugares que antes estaban controlados por pandillas rivales. Una entrenadora de una escuela de fútbol en la colonia Crediza, donde la Mara Salvatrucha sembraba el terror, visitó con su equipo el barrio de San José, a solo 12 kilómetros de distancia pero controlado antes por el barrio 18. Y no podía ocultar su entusiasmo. No venían aquí desde hace más de 20 años. Dijo: es como si nos separara un mundo. Los muchachos, que tienen 16 o 17 años, es la primera vez en su vida que llegan acá a jugar tranquilamente. Estaban tan emocionados que dejaron de ir a estudiar hoy por venir a conocer. Estas son las historias que explican por qué Bukele tiene más del 90% de aprobación. Pero capturar a 90.000 personas crea un problema logístico enorme. ¿Dónde los pones? Las cárceles tradicionales de El Salvador tenían capacidad para 30.000 presos, y ya estaban sobrepobladas antes del régimen de excepción. Bukele necesitaba una solución drástica, y la encontró en Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador. Allí, en un terreno de 116 hectáreas, el gobierno construyó lo que ahora es conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. El CECOT es, literalmente, la megacárcel más grande de América Latina. Tiene capacidad para 40.000 reclusos. 40.000. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la capacidad de muchas ciudades pequeñas. La construcción costó $100 millones y fue completada en tiempo récord. El gobierno la inauguró en enero de 2023 y comenzó a trasladar presos en febrero del mismo año. Las primeras imágenes que salieron del CECOT impactaron al mundo. Miles de hombres con la cabeza rapada, vestidos de blanco, caminando en formación militar, custodiados por guardias armados.
La seguridad del Secot es extrema. Está rodeada de varios anillos de seguridad, cercas electrificadas con 15.000 voltios, 19 torres de vigilancia, más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil custodian el perímetro. Dentro del complejo, las condiciones son severas. Los reclusos permanecen 23 horas y media al día en sus celdas. Solo salen 30 minutos para ejercitarse en un pasillo sin ventanas. Las celdas no tienen ventanas. Los prisioneros duermen en literas de metal sin colchones, sin sábanas, sin almohadas. Hay un retrete abierto, un lavabo de cemento y un cubo de plástico para lavarse. No hay libros. No hay entretenimiento. La comida se pasa a través de los barrotes y nunca incluye carne. Belarmino García, el director de Secot, defiende estas condiciones. Las considera una última barrera entre los criminales y la sociedad civil. Aquí están alojados asesinos seriales, dice, personas que han cometido cientos de asesinatos, secuestros y extorsiones. El gobierno salvadoreño no planea liberar a ningún preso de Secot. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, ha declarado que los prisioneros encarcelados en el Secot nunca regresarán a sus comunidades. También descartó programas de rehabilitación para los internos. La única salida del Secot, según algunos, es en un ataúd. Al 11 de junio de 2024, el Secot tenía una población de 14.532 reclusos. Está operando aproximadamente al 36% de su capacidad total, pero ya hay planes para expandirlo. El gobierno está considerando duplicar su capacidad a 80.000 presos. Y esta expansión no es solo para salvadoreños. En febrero de 2025, Bukele se reunió con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. En esa reunión, Bukele propuso que El Salvador reciba y encarcele en el Secot a criminales estadounidenses peligrosos con condenas firmes, a cambio de una compensación económica. Rubio describió esta propuesta como el acuerdo migratorio más inédito y extraordinario del mundo. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la administración de Trump pagaría $6 millones por 300 detenidos extranjeros, que permanecerían en el Secot durante un año en espera de la decisión de Estados Unidos sobre su destino a largo plazo. Y ya se han materializado las primeras deportaciones. 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 miembros de la MC-13 fueron deportados desde Estados Unidos al Secot, aunque varias investigaciones de medios internacionales han corroborado que la gran mayoría de los deportados eran inocentes. El Secot se ha convertido en un símbolo. Para los simpatizantes de Bukele, representa justicia. La respuesta que durante décadas la población esperaba ante la violencia de las pandillas. Para los críticos, representa violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Organizaciones internacionales han denunciado las condiciones del Secot como tratos crueles e inhumanos. Han documentado casos de personas inocentes detenidas sin pruebas, familias separadas sin juicio previo, y muertes dentro de las cárceles bajo custodia estatal. Según organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico, aproximadamente 430 presos han muerto en prisión durante el régimen de excepción. Pero la historia de Bukele no es solo sobre seguridad, porque ganar la guerra contra las pandillas era solo el primer paso. El verdadero desafío era demostrar que esa paz podía traducirse en prosperidad. Y aquí es donde la gestión de Bukele muestra resultados mixtos que requieren análisis cuidadoso. Por un lado, hay cifras alentadoras. Por otro, existen preocupaciones estructurales que podrían amenazar la sostenibilidad del modelo. Comencemos con lo positivo. El turismo en El Salvador ha experimentado un crecimiento histórico. En 2024, el país recibió 3.9 millones de turistas internacionales, lo que representó un aumento del 17% en comparación con el año anterior. De ese total, el 80% de los visitantes permaneció más de un día en el país. La mayoría provinieron de Guatemala, que representa el 34%, Estados Unidos con otro 34%, Honduras con 18% y otros países con 14%. El gasto diario promedio por turista fue de $123. Para 2025, se proyecta la llegada de 4.2 millones de turistas, un crecimiento adicional del 8%. Según la Organización Mundial del Turismo, El Salvador es el país con mejor desempeño turístico en la región de las Américas y en el hemisferio occidental, y segundo a nivel mundial. Esto no es casualidad. El gobierno ha invertido fuertemente en infraestructura turística.
La iniciativa Surf City, con una inversión prevista de $100 millones, incluye plantas de tratamiento de agua, estaciones de policía de turismo, corredores urbanos, ciclorrutas, malecones turísticos, miradores y torres de guardavidas. Los torneos internacionales de surf organizados por la Asociación Internacional de Surf han generado $15 millones en divisas y 13,000 visitantes adicionales. El Banco Santander destacó el auge del turismo salvadoreño en un informe de mercados. El banco indica que los ingresos por turismo son muy relevantes para una economía que es mucho más pequeña que la de los países vecinos. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estimaba que El Salvador tendría ingresos de $5,300 millones por turismo en 2024, lo que representaría el 15.2% del Producto Interno Bruto. También proyectaba que se generarían más de 416,000 empleos en el sector turístico, lo que representaría 14.3% del total de trabajos en el país. La economía salvadoreña creció 3.5% en 2023, superando las proyecciones. El valor nominal del PIB fue de $34,015 millones, un aumento de 2,026 millones respecto a 2022. Para 2024 se proyectaba un crecimiento dentro del rango del 3 al 3.5%, impulsado principalmente por la inversión privada y pública y el turismo en un ambiente de seguridad y certidumbre. La inversión extranjera directa mejoró drásticamente en 2023. El Banco Central reportó que El Salvador atrajo $759.7 millones en entradas de inversión extranjera directa, 4 veces los flujos de 2022. JP Morgan incrementó el crecimiento potencial de El Salvador en su última revisión. El banco de inversión explica que el radical descenso de la inseguridad en el país ha sido la base para aumentar sus previsiones de futuro. Las perspectivas de seguridad y crecimiento han mejorado notablemente, lo que gradualmente ha llevado a menores flujos de inmigración. De hecho, el desarrollo del Plan Control Territorial ha permitido la reducción del 45% de los encuentros de salvadoreños en la frontera entre México y Estados Unidos al comparar el año fiscal 2021 con el año fiscal 2024. El Salvador se ha convertido en un ejemplo para el mundo a promover la migración regular y circular. Las remesas, que son fundamentales para la economía salvadoreña, sumaban $7,556.5 millones hasta noviembre de 2024. Esto representa un flujo constante de dinero que sostiene a millones de familias. El Banco Santander agrega que El Salvador tiene una ventaja adicional para los grandes migrantes en el extranjero, ya que el turismo es una extensión natural de las remesas de los trabajadores. El 42% de los turistas en 2023 visitaba a familiares y amigos. Pero no todo es color de rosa en la economía salvadoreña. Existen preocupaciones serias que no pueden ignorarse. La inversión extranjera directa se ha desplomado en el tercer trimestre de 2024 respecto a 2023. Hasta septiembre acumulaba $387.4 millones, cuando en el mismo periodo del año previo sumó $532.3 millones, una caída de $144.9 millones. El salario mínimo mensual ronda los $365 y no ha aumentado desde 2021. Ante la inflación en los alimentos, el gobierno inauguró 50 agromercados para ofrecer alimentos a precios más bajos y eliminó impuestos a 160 productos de la canasta básica por un periodo de 10 años. El Bitcoin, la apuesta más polémica de Bukele, ha tenido resultados mixtos. El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021. La idea era resolver uno de los mayores retos de la economía salvadoreña, la inclusión financiera. En un país donde gran parte de la población carece de acceso a servicios bancarios tradicionales, el Bitcoin ofrecía una alternativa accesible y moderna. Bukele también confiaba en que esta medida atraería empresas tecnológicas y emprendedores de todo el mundo. Sin embargo, según un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana divulgado en enero de 2024, el 85% de salvadoreños reconocía no haber usado Bitcoin en todo 2023. El Fondo Monetario Internacional ha advertido repetidamente sobre los riesgos de la exposición de El Salvador al Bitcoin. La volatilidad de la criptomoneda representa un riesgo para la estabilidad financiera del país. Durante 2022, cuando el precio del Bitcoin cayó dramáticamente, los fondos públicos que el gobierno supuestamente tiene en criptomonedas perdieron más de la mitad de su valor original.
En una entrevista con Fox News en noviembre de 2022, Bukele reconoció que la adopción del Bitcoin fue ante todo una operación de comunicación destinada a mejorar la imagen del país. Esto generó críticas tanto de defensores como de detractores de las criptomonedas. El gobierno también enfrenta compromisos financieros significativos en los próximos años. Analistas advierten que en 2 o 3 años hay compromisos financieros muy fuertes y no se sabe de dónde va a sacar el dinero porque el país es muy limitado y vulnerable. Oscar Picardo, académico y director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, señala que ese es el gran desafío y donde se puede caer el castillo de naipes si no se resuelve el tema económico. El presupuesto solicitado para 2025 asciende a $9.663 millones, una reducción de 970 millones respecto al presupuesto estimado de cierre de 2024. Pero más allá de las cifras económicas, el gobierno de Bukele enfrenta críticas severas en el ámbito de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Estas críticas no provienen solo de opositores políticos. Vienen de organizaciones internacionales, académicos, periodistas y defensores de derechos humanos que ven en el modelo de Bukele una amenaza al Estado de Derecho. Y es importante analizar estos cuestionamientos con seriedad, porque representan el otro lado de la moneda de la transformación salvadoreña. El primer punto de controversia es la reelección misma. La Constitución salvadoreña prohíbe explícitamente la reelección presidencial inmediata. El artículo 152 establece que no puede ser presidente quien haya ejercido el cargo durante más de 6 meses, continuos o no, en el periodo inmediato anterior. Sin embargo, en septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por magistrados nombrados por la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Bukele, emitió un fallo que reinterpretó este artículo. La resolución permitió que Bukele pudiera presentarse a la reelección. Esto sucedió después de que en mayo de 2021, apenas unos días después de que el partido Nuevas Ideas obtuviera una supermayoría en la Asamblea Legislativa, los diputados oficialistas destituyeran a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a sus suplentes. También removieron al fiscal general Raúl Melara, quien investigaba casos de corrupción en varios ministerios del gobierno de Bukele. Los nuevos magistrados, nombrados ese mismo día, fueron quienes meses después habilitaron la reelección de Bukele. Para los críticos, esto representa un golpe al Estado de Derecho. Para los simpatizantes del gobierno, fue corregir una interpretación errónea de la Constitución. En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una profunda reforma constitucional que permite la reelección indefinida. Los 57 diputados oficialistas de una asamblea de 60 escaños decidieron permitir la reelección sin reservas, ampliar el mandato de gobierno de 5 a 6 años, sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral. También acortaron en 2 años el actual mandato presidencial, que concluía en 2029, para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. Organizaciones como Acción Ciudadana de El Salvador rechazaron estas reformas, considerando que está cerrada la vía electoral como mecanismo de alternancia democrática de poder. El segundo punto de controversia son las detenciones arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de casos de personas inocentes arrestadas durante el régimen de excepción. El problema radica en que, al suspender el debido proceso, la policía puede detener a cualquier persona basándose en sospechas, sin necesidad de presentar pruebas. Tatuajes, vivir en ciertos barrios, tener familiares vinculados a pandillas o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado puede resultar en un arresto. Y una vez detenido, no hay garantía de un juicio rápido. Muchos presos llevan años esperando que se revise su caso. Según Cristosal y Socorro Jurídico, aproximadamente 430 presos han muerto en prisión durante el régimen de excepción. El gobierno atribuye estas muertes a enfrentamientos entre pandilleros, enfermedades preexistentes o suicidios. Pero las organizaciones de derechos humanos cuestionan estas explicaciones y denuncian falta de atención médica, condiciones inhumanas y posibles abusos por parte de las autoridades. En 2025, Venezuela abrió una investigación contra Bukele tras denuncias de migrantes venezolanos sobre presunto maltrato en prisiones salvadoreñas, específicamente en relación con los 238 presuntos miembros del Tren de Aragua deportados desde Estados Unidos. El tercer punto es la libertad de prensa y expresión. Desde 2021, periodistas críticos del gobierno han enfrentado amenazas, hostigamiento y, en algunos casos,
exilio. En mayo y junio de 2025, el gobierno salvadoreño detuvo a varios defensores de derechos humanos, entre ellos la destacada abogada Ruth López, quien denunciaba supuestos casos de corrupción gubernamental. Bukele ha pasado leyes que reducen la capacidad de los medios de comunicación de hablar libremente sobre el gobierno. La profesora de Sociología de Harvard, Jocelyn Viterna, quien ha investigado El Salvador durante más de 30 años, señala que ahora todos, desde doctores hasta abogados y políticos, tienen miedo de decir algo crítico del gobierno. Viterna solía hacer entrevistas en El Salvador a finales de los 90 y principios de los 2000, y nunca encontró a alguien que no quisiera hablar francamente sobre sus creencias políticas o lo que pensaba del gobierno. Ahora, todos tienen miedo. El cuarto punto son los mecanismos de control y supervisión. En junio de 2019, Bukele anunció la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, modelada según la exitosa CICIG de Guatemala. Esta comisión tendría la tarea de investigar estructuras criminales y casos de corrupción. Sin embargo, en junio de 2021, apenas 21 meses después de su creación, Bukele anunció la terminación unilateral del acuerdo. Argumentó que la comisión había cumplido su propósito y que las instituciones judiciales salvadoreñas eran capaces de abordar adecuadamente los problemas de corrupción. Sus críticos sostuvieron que la terminación representaba un debilitamiento de los mecanismos de supervisión y un obstáculo para la rendición de cuentas. Organismos internacionales como la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por lo que consideran un deslizamiento autoritario. El informe de Freedom House de 2024 señala que El Salvador ha experimentado una erosión significativa de sus instituciones democráticas. La concentración de poder en el Ejecutivo, el control del legislativo y el judicial por parte del partido oficialista, la suspensión prolongada de derechos constitucionales y las restricciones a la libertad de prensa, son señales alarmantes para estos observadores internacionales. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja. Porque a pesar de todas estas críticas internacionales, la realidad es que la mayoría de los salvadoreños apoyan a Bukele. Y este apoyo no es superficial. Es profundo, genuino y basado en experiencias concretas. Para entender por qué, necesitamos escuchar a la gente común, a las personas que vivieron décadas de terror bajo el control de las pandillas y que ahora pueden dormir tranquilas por primera vez en sus vidas. Los salvadoreños viven hoy día una realidad cotidiana que probablemente habían olvidado, o ni siquiera experimentado. Salir a dar un paseo sin el temor a ser asaltado. Hacer negocios sin tener que pagar un canon a las pandillas. Vivir el transcurrir de la semana sin noticias del asesinato de algún conocido. Estas son experiencias nuevas para muchos salvadoreños. Por paradójico que parezca, a pesar del daño que Bukele pueda haber hecho a la institucionalidad democrática de su país, los ciudadanos de El Salvador muestran por primera vez en mucho tiempo altos índices de satisfacción con la democracia, superiores a los de los demás países de la región. El 100% de los habitantes del país entrevistados por cronistas internacionales no dudaron en ponderar las medidas extremas aplicadas por Bukele. Para ellos, el mandatario les devolvió la libertad, y por eso agradecen a Dios, al presidente Bukele y a Dios por el presidente que nos mandó. Las calles y los barrios están militarizados. El ejército y la marina patrullan las 24 horas del día junto a la policía. Los vecinos los saludan y no quieren que dejen de hacerlo. El 92% de los habitantes del país temen que, sin su actual presidente, los pandilleros salgan de su encierro, se reagrupen y vuelvan a secuestrar, matar, extorsionar. Una mujer salvadoreña describió cómo era vivir en El Salvador antes de Bukele. Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. El Salvador había llegado a registrar tasas de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes, un promedio de 10 homicidios diarios, cometidos en un 70% con armas de fuego. En términos comparativos, El Salvador era uno de los primeros países que encabezan la lista por tasas de homicidios en América Latina. La violencia se convirtió en uno de los problemas más difíciles de resolver para la sociedad salvadoreña. Para muchos salvadoreños, la pregunta no es si Bukele ha violado derechos humanos. La pregunta es, ¿cuál es el balance entre los derechos que se perdieron y los que se ganaron? Porque antes del régimen de excepción, vivir en El Salvador significaba que no tenías derecho a la vida, no tenías derecho a la seguridad, no tenías derecho a trabajar sin ser extorsionado, no tenías derecho a que tus hijos fueran a la escuela sin ser reclutados por pandillas. Esos derechos fundamentales habían desaparecido para millones de salvadoreños. Y ahora,
por primera vez en décadas, los tienen de vuelta. El dilema es real, y no tiene respuestas fáciles. Organizaciones de derechos humanos están en lo correcto cuando señalan que detener a personas sin pruebas viola principios fundamentales del debido proceso, que mantener a presos en condiciones inhumanas es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, que concentrar poder en una sola persona debilita las instituciones democráticas. Todo eso es cierto, pero también es cierto que los gobiernos anteriores, que respetaban esos procesos, no pudieron derrotar a las pandillas, que durante décadas El Salvador fue un infierno para sus habitantes mientras la comunidad internacional observaba desde lejos. El fenómeno Bukele ha trascendido las fronteras de El Salvador. Varios países de América Latina están mirando el modelo salvadoreño con interés. Algunos con admiración, otros con preocupación. Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, ha mostrado interés explícito en replicar ciertos aspectos del modelo de Bukele. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó el Cecote en junio de 2024 y declaró: «Juntos contra los criminales que asesinan masivamente y se creían dueños de nuestros países y sociedades. Nuestros presidentes, juntos para combatir a las mafias y llevar la paz a nuestros países». Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, también ha implementado medidas de mano dura contra el crimen organizado que recuerdan al régimen de excepción salvadoreño. Declaró un conflicto armado interno contra las bandas criminales y autorizó el despliegue de fuerzas militares en las calles. Honduras, Guatemala y otros países centroamericanos están observando de cerca los resultados de Bukele. La pregunta que todos se hacen es: ¿se puede replicar el modelo salvadoreño? Y la respuesta es complicada. El éxito de Bukele se basa en varios factores únicos. Primero, el tamaño de El Salvador. Es un país pequeño, con 6.4 millones de habitantes y una extensión territorial de solo 21.000 kilómetros cuadrados. Esto hace que sea relativamente fácil controlar todo el territorio con fuerzas de seguridad. Segundo, el apoyo popular masivo. Bukele tiene más del 90% de aprobación, lo que le da un margen político enorme para implementar medidas extremas sin enfrentar resistencia significativa. Tercero, el control total de las instituciones. Con una supermayoría en la Asamblea Legislativa y magistrados afines en la Corte Suprema, Bukele puede aprobar cualquier ley que necesite sin oposición. Cuarto, la existencia de un enemigo claramente identificado. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son grupos criminales con estructuras visibles, tatuajes identificables y territorios definidos. Esto facilitó la captura masiva. En otros países, el crimen organizado opera de manera más descentralizada, lo que dificulta la aplicación del mismo modelo. Quinto, la voluntad política de usar métodos extremos. Bukele no tuvo miramientos en suspender derechos constitucionales, llenar las cárceles más allá de su capacidad y enfrentar críticas internacionales. No todos los líderes están dispuestos a pagar ese precio político. El Instituto Europeo de Administración de Negocios publicó en 2024 un caso de estudio titulado El Salvador, de la capital mundial del homicidio a país de esperanza y prosperidad. La investigación examina el contexto histórico del país y analiza las políticas públicas implementadas durante la administración de Bukele entre 2019 y 2024. El documento académico destaca que el país experimentó una significativa reducción en sus índices de criminalidad, una reestructuración de su deuda soberana y una mejora sustancial en diversos indicadores sociales y económicos. Esto ha posicionado a El Salvador como un referente en la región para la implementación de estrategias de seguridad pública. Pero el modelo Bukele también plantea preguntas sobre sostenibilidad. ¿Qué pasa si la economía no crece lo suficiente para mantener el aparato de seguridad? ¿Qué pasa si los bonos de deuda no se pueden pagar? ¿Qué pasa cuando Bukele ya no esté en el poder y su sucesor no tenga el mismo carisma o apoyo popular? ¿Qué pasa con las decenas de miles de jóvenes encarcelados sin proceso? ¿Qué pasa si las pandillas se reorganizan desde las cárceles o surgen nuevas formas de criminalidad? Estas son preguntas sin respuestas claras todavía. Nayib Bukele se ha convertido en una figura controversial en el escenario internacional. Su relación con Estados Unidos ha sido compleja. Durante la administración de Joe Biden, enfrentó críticas por las violaciones a derechos humanos y por el debilitamiento de las instituciones democráticas. Pero con la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, la relación cambió dramáticamente. Trump ha elogiado públicamente a Bukele, destacando su efectividad en combatir las pandillas. En abril de 2025, Bukele fue recibido en la Casa Blanca,
donde Trump sugirió que debería construir unas 5 cárceles más como el SECOT. La alianza entre Trump y Bukele tiene implicaciones significativas. El acuerdo para que Estados Unidos envíe prisioneros al SECOT es solo el principio. Trump ha manifestado interés en deportar criminales estadounidenses violentos, incluso ciudadanos estadounidenses, a El Salvador para que sean encarcelados allí. Esto ha generado debates legales, ya que según expertos en inmigración del Instituto Cato, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados a prisiones en el extranjero bajo ninguna ley estadounidense. Pero la administración Trump parece dispuesta a explorar todas las opciones posibles. En contraste, la relación de Bukele con organismos multilaterales ha sido tensa. La Organización de Estados Americanos ha expresado preocupación por el régimen de excepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido múltiples comunicados llamando al gobierno salvadoreño a respetar el debido proceso. La Unión Europea, que inicialmente observó con cautela, ha sido más crítica en años recientes. Sin embargo, en las elecciones de 2024, observadores de la Unión Europea declararon que finalmente, después de todo, podemos garantizar que el resultado de la elección refleja el sentir y la decisión del pueblo salvadoreño. Eso no lo dijo Bukele, lo dijo la Unión Europea. Bukele ha sido un maestro en el uso de las redes sociales para proyectar su imagen internacional. Se autodenominó el dictador más cool del mundo, una frase que usa irónicamente para burlarse de sus críticos. Su cuenta de Twitter tiene millones de seguidores y la usa constantemente para comunicarse directamente con la población, saltándose los medios tradicionales. Publica videos de operativos policiales, datos estadísticos sobre la reducción de homicidios, imágenes de SECOT y mensajes desafiantes a organismos internacionales que critican su gestión. En 2024, Bukele no asistió por primera vez en 6 años a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En años anteriores, había usado esa plataforma para enviar mensajes provocadores. En 2019, antes de iniciar su discurso, se tomó una selfie y dijo: «Estar aquí entre ustedes es un privilegio y un honor». Les aseguro que esta selfie que subiré a redes sociales será vista por más personas que las que están viendo este discurso. La población ya cambió y los políticos aún no lo han comprendido. En 2021, señaló que la Asamblea General de la ONU se estaba acercando a la obsolescencia y el mundo a una crisis. En 2024, pronunció un discurso en el que aseguró que el mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza, y afirmó que estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Pero Bukele no se detiene en la seguridad. Tiene planes ambiciosos para transformar El Salvador en múltiples frentes. Uno de los proyectos más llamativos es Bitcoin City, una ciudad completamente nueva que se construiría cerca del volcán de Conchagua, en el oriente del país. La ciudad sería financiada con los llamados bonos volcán, bonos respaldados por Bitcoin. La idea es crear un paraíso fiscal para empresas tecnológicas y emprendedores de criptomonedas. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado retrasos y el Fondo Monetario Internacional ha expresado serias dudas sobre su viabilidad. Otro proyecto importante es el Tren del Pacífico. El Salvador no tiene una red activa de trenes de pasajeros ni de carga desde 1990. El gobierno planea reactivar la red ferroviaria para conectar las principales ciudades del país y facilitar el transporte de mercancías. Los estudios están en marcha y se espera que el proyecto impulse significativamente la economía al reducir costos de transporte y mejorar la conectividad interna. Con apoyo de la cooperación china, el gobierno de Bukele planea finalizar para 2026 un nuevo estadio nacional, con capacidad para 50,000 espectadores. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de $100 millones. También con fondos chinos se construyó la Biblioteca Nacional, una impresionante urna de cristal de 7 pisos y 24,000 metros cuadrados que funciona 24 horas durante todos los días del año desde su inauguración en noviembre de 2023. En educación, Bukele anunció en marzo de 2025 la implementación de un amplio programa nacional de becas universitarias llamado Becas Roque Dalton. Estas becas están dirigidas a jóvenes que aspiren a cursar estudios superiores o técnicos. Los aspirantes deberán cumplir con 3 requisitos fundamentales: mantener un rendimiento académico destacado, provenir del sistema público educativo y demostrar necesidad económica. En diciembre de 2024, se realizó la entrega simbólica de 9,000 becas en un acto protocolario en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda. En octubre de 2024, el gobierno implementó un programa de pasantías remuneradas dirigido a ciudadanos salvadoreños mayores de 60 años.
La iniciativa busca impulsar la inclusión laboral de adultos mayores, generando espacios de reinserción profesional y aprovechando la experiencia acumulada de este grupo poblacional en diversos sectores productivos. El gobierno salvadoreño también ha anunciado 10 impulsos económicos, con el objetivo de hacer crecer la economía y que la población sienta crecimiento económico más allá de las estadísticas. El primer impulso es la obra pública, con una inversión de $1.510 millones. El segundo es el turismo, que ya está mostrando resultados significativos. Sin embargo, no todos los proyectos han sido bien recibidos. En 2024, el Congreso aprobó una polémica ley que permite la minería metálica en el país tras 7 años de prohibición. La propuesta la planteó el presidente Bukele, quien asegura que la actividad transformará a El Salvador y generará riqueza y miles de empleos de calidad. Pero la medida ha desatado una ola de críticas debido a los riesgos medioambientales. Organizaciones ecologistas advierten que la minería podría contaminar las fuentes de agua en un país que ya enfrenta problemas de escasez hídrica. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Nayib Bukele ha logrado algo que muchos consideraban imposible. Derrotó a las pandillas que aterrorizaron El Salvador durante décadas. Transformó el país más violento del mundo en uno de los más seguros del hemisferio occidental. Devolvió la paz a millones de personas que habían perdido la esperanza. Esos logros son innegables. Las cifras están ahí. Los testimonios de salvadoreños comunes que ahora pueden vivir sin miedo son reales. El apoyo popular del 91% no es propaganda. Es el reflejo de una población que finalmente siente que su gobierno los protege. Pero también es cierto que estos resultados tienen un costo. Miles de personas han sido detenidas sin juicio. Las condiciones en las cárceles violan estándares internacionales de derechos humanos. La concentración de poder en el Ejecutivo ha debilitado las instituciones democráticas. La libertad de prensa y expresión ha sido restringida. La reelección indefinida abre la puerta a la perpetuación en el poder. Estos son problemas reales que no pueden ser ignorados solo porque los índices de homicidios bajaron. El caso de El Salvador plantea preguntas fundamentales para toda América Latina. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno democrático en su lucha contra el crimen sin dejar de ser democrático? ¿Es válido suspender derechos constitucionales temporalmente para enfrentar una emergencia? Y si es válido, ¿cuánto tiempo es temporal? ¿Un mes? ¿Un año? ¿3 años? ¿Dónde está la línea que separa las medidas de emergencia del autoritarismo? ¿Quién decide cuándo se ha cruzado esa línea? Más allá de las posiciones ideológicas, lo que está claro es que el modelo tradicional de seguridad no funcionó en El Salvador. Durante décadas, gobiernos de izquierda y derecha intentaron controlar a las pandillas con métodos convencionales. Programas de prevención, mano dura, treguas negociadas, planes de reinserción. Nada funcionó. La violencia solo aumentaba. Las pandillas se hacían más poderosas. Los salvadoreños seguían muriendo. Bukele rompió ese ciclo con métodos que muchos consideran extremos. Y los resultados, al menos en términos de seguridad, son evidentes. Pero la sostenibilidad del modelo sigue siendo una incógnita. ¿Qué pasa cuando Bukele ya no esté? ¿Qué instituciones quedarán para garantizar que el siguiente presidente no abuse de poder que se ha concentrado? ¿Cómo se reintegrarán a la sociedad las decenas de miles de personas que están encarceladas sin juicio? ¿Qué pasa si la economía no crece lo suficiente para sostener el gasto en seguridad? Estas son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí sabemos es que El Salvador se ha convertido en un laboratorio. Un experimento en tiempo real sobre qué pasa cuando un país decide priorizar la seguridad sobre casi todo lo demás. El mundo entero está mirando. Algunos con admiración, queriendo replicar el modelo. Otros con preocupación, advirtiendo sobre los peligros del autoritarismo. Y en medio de este debate global están los salvadoreños comunes. Las madres que ahora pueden dejar que sus hijos salgan a jugar. Los comerciantes que ya no pagan extorsión. Las familias que pueden visitar a sus seres queridos sin miedo a ser asesinados en el camino. Para ellos, la pregunta no es teórica, es práctica, es personal. ¿Prefieren vivir con menos libertades formales pero con seguridad real? ¿O prefieren tener todas las garantías constitucionales, pero sin la capacidad de ejercerlas porque las pandillas controlan las calles? Es una elección terrible. Una elección que ningún pueblo debería tener que hacer. Pero es la elección que enfrentaron los salvadoreños. Y la mayoría eligió a Bukele. Eligió la seguridad. Ahora bien, eso no significa que todo lo que hace Bukele está bien. No significa que las violaciones a derechos humanos sean aceptables.
no significa que la concentración de poder sea buena para la democracia a largo plazo. Lo que significa es que el problema que enfrentaba El Salvador era tan grave, tan desesperante, que la población estaba dispuesta a aceptar soluciones extremas. Y eso debería hacernos reflexionar sobre qué fallas sistémicas llevaron a un país a ese punto. El Salvador no llegó a ser la capital mundial del homicidio de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de pobreza, desigualdad, corrupción, instituciones débiles, falta de oportunidades para los jóvenes y una guerra civil que dejó profundas cicatrices en la sociedad. Las pandillas no surgieron de la nada. Surgieron en un contexto específico. Y ese contexto fue creado por generaciones de líderes políticos que fallaron a su pueblo. Bukele es, en muchos sentidos, la respuesta a esas fallas. Una respuesta que la población pidió desesperadamente. Entonces, ¿cuál es el legado de Nayib Bukele? Es demasiado pronto para saberlo con certeza. Si en 10 años El Salvador sigue siendo un país seguro, con una economía próspera y con instituciones democráticas funcionando, Bukele será recordado como el Salvador de El Salvador, como el líder que logró lo imposible. Pero si en 10 años el país ha caído de nuevo en la violencia, si la economía ha colapsado, si las instituciones están completamente destruidas, entonces será recordado como un autoritario que sacrificó la democracia por una victoria temporal. Lo que no se puede negar es que Bukele cambió El Salvador. Para bien o para mal, lo cambió profundamente. Y ese cambio está inspirando o asustando, dependiendo de la perspectiva, a líderes de toda América Latina. El modelo Bukele podría convertirse en el nuevo paradigma de seguridad en la región, o podría convertirse en una advertencia sobre los peligros de concentrar demasiado poder en una sola persona. La historia de El Salvador bajo Bukele es la historia de un pueblo que estaba tan desesperado que estuvo dispuesto a hacer un pacto radical. Seguridad a cambio de libertad. Paz a cambio de concentración de poder. Orden a cambio de debido proceso. Y ese pacto funcionó, al menos en el corto plazo. Las calles son seguras. Los niños pueden ir a la escuela. Las familias pueden dormir tranquilas. Eso es real. Eso importa. Pero también es cierto que los pactos radicales tienen consecuencias a largo plazo. Y aún no sabemos cuáles serán esas consecuencias en El Salvador. Lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar. Bukele tiene hasta 2029 para su segundo mandato. Y con la reciente aprobación de la reelección indefinida, podría estar en el poder mucho más tiempo. ¿Qué hará con ese poder? ¿Cómo usará estos años para consolidar las ganancias en seguridad y construir una economía sostenible? ¿Cómo manejará las presiones internacionales? ¿Cómo responderá a las críticas sobre derechos humanos? Todo eso está por verse. Lo que les pedimos es que no juzguen apresuradamente, no desde la comodidad de países donde la seguridad es algo dado por sentado, no desde posiciones ideológicas rígidas que no reconocen la complejidad de la realidad. El Salvador enfrentaba un problema real, devastador, que destruía vidas todos los días. Bukele ofreció una solución. Los salvadoreños la aceptaron masivamente. Los resultados en seguridad son innegables. Las preocupaciones sobre democracia y derechos humanos son legítimas. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el fin justifica los medios en el caso de El Salvador? ¿Estarían dispuestos a aceptar un modelo similar en sus países y enfrentar a niveles de violencia comparables? ¿Creen que es posible derrotar al crimen organizado sin sacrificar algunos derechos democráticos? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en su lucha contra el crimen antes de convertirse en autoritario? ¿Cómo se equilibra la necesidad de seguridad con la preservación de libertades? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Queremos saber qué piensan sobre este tema tan complejo y controversial. Si este video les pareció interesante, no olviden darle like y suscribirse al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos análisis sobre liderazgo político en América Latina. Compartan este video con amigos y familiares que estén interesados en entender qué está pasando en la región. Y si tienen sugerencias sobre otros líderes o temas que quieren que cubramos, déjenlas en los comentarios. Leemos todos sus comentarios y tomamos en cuenta sus sugerencias para futuros videos. El Salvador está viviendo un momento histórico. Un experimento político y social sin precedentes en América Latina moderna. Y todos, desde ciudadanos comunes hasta líderes mundiales, estamos observando qué sucede. Porque lo que pasa en El Salvador hoy podría definir el futuro de la seguridad en toda la región mañana. Gracias por ver. Y recuerden, entender es el primer paso para transformar.